Buenas tardes, en este tutorial quiero hablarles sobre Django en Docker usando buenas prácticas. Según el libro de Two Scoops of Django, de la versión 1.8, nos habla de que debemos tener diferentes entornos para diferentes tipos de caso en los que estemos trabajando. Por ejemplo, tener un entorno de development, tener un entorno de staging, un entorno de producción, un entorno de testing y así en diferentes etapas de nuestro proyecto. Entonces quiero combinar dos cosas. Uno, esas buenas prácticas de Django que nos habla el libro, y otro, combinarlo con Docker, ya que es una tecnología que está siendo muy usada, que está siendo muy bien adaptada en todo el mundo por muchas empresas importantes. La están usando debido a sus ventajas, a sus beneficios, a la facilidad de uso, a la interoperabilidad que tiene. Al ser multiplataforma, bueno, tiene diferentes beneficios el poder usar Docker. Entonces, en este tutorial quiero como unificar esas dos cosas, combinarlas para que tengamos una base de desarrollo y podamos sobre eso ya avanzar y hacer un proyecto que nosotros queramos tener. Bueno, entonces lo primero es crear la carpeta en donde vamos a trabajar todo el proyecto, en este caso el tutorial. Para eso entonces lo vamos a crear dentro de tutoriales y que se llame Django Environments, ¿sí? Por aquello de todo lo de nuestros entornos de desarrollo. Entramos a la carpeta y aquí adentro entonces vamos a poner todas las carpetas que nosotros necesitemos para el proyecto. Llámese Django, Nginx, Redis, Postgres, Celery, todo lo que nosotros necesitemos, Node, cualquier cosa que vayamos a necesitar, las diferentes tecnologías para nuestro proyecto. En este caso pues va a ser con Django y yo a esa carpeta donde va a estar todo lo de Django lo voy a llamar Web App. Okay. Y entramos a la carpeta. Lo primero para hacer aquí es crear el archivo Dockerfile, que va a ser como la imagen base sobre la cual se van a crear los contenedores. Siempre que nosotros vamos a crear un contenedor en Docker, lo que él hace es usar esa imagen construida, ya sea una imagen oficial, una imagen que nosotros creemos o una imagen que él construya en el momento de construir el contenedor y sobre esa replicar los contenedores, ¿sí? Entonces lo primero es este archivo. Yo voy a usar Vim para efectos prácticos, pero ustedes pueden usar cualquier editor de texto que quieran, Sublime, PyCharm, lo que gusten, Emacs, Nano, lo que quieran. Entonces, lo primero es decirle sobre qué va a estar basada nuestra imagen. Normalmente nosotros ya tenemos imágenes en Docker que no necesitamos volver a crear, no necesitamos reinventar la rueda, sino que ya están creadas. Como Django, pues sabemos, es un framework, es un conjunto de librerías que está sobre Python, pues entonces vamos a usar la imagen que ya trae de Python. Y voy a usar la versión 3.5. Si ustedes no le ponen versión, él simplemente cuando cree la imagen va a usar la última versión que tenga registrada en el Docker Hub. Pero es recomendable, es una buena práctica que coloquemos versiones. ¿Por qué? Porque digamos que hoy empezamos a trabajar en la 3.5 y más adelante, en un mes, en 6 meses, salió una versión de Python 3.6 en el cual hay unos cambios importantes. Si nosotros no versionamos esto, cuando él vuelva a crear una imagen, si la necesita crear, va a bajar la 3.6. Y como tiene cambios importantes y de pronto nosotros no tuvimos en cuenta eso a la hora de programar, pues entonces nuestro código simplemente va a reventar. Entonces una buena práctica tener versionado, luego si sale una nueva versión, pues hacemos unas pruebas cambiándole de versión, poniendo otra versión, corriendo todas nuestras pruebas unitarias, integrales, todo lo que quieran, para probar que todo funciona correctamente y pues ahí ya se hace el cambio
a la otra versión, ¿cierto? Voy a usar otra, es una variable de entorno llamado Python unbuffered. Que esto lo que hace es decirle a Python que todo lo que sea de la standard out y del standard error, o sea, de la salida estándar y del el error estándar, lo muestre en la consola, que no se quede él con eso, sino que lo muestre en la consola, porque nos interesa saber si hubo un error, pues para poderlo corregir. Y voy a crear una variable de entorno que simplemente va a ser el directorio de donde va a estar todas las cosas de Django, ¿sí? Listo. Ahora creamos la carpeta que sería web app there. Esto lo que va a hacer es que cuando él cree el contenedor, dentro de ese contenedor va a crear una carpeta en la raíz llamada web app, ¿sí? Le decimos también que el directorio en donde va a trabajar, o sea, apenas entremos, apenas él lance todo el contenedor, en donde se tiene que ubicar y en donde tiene que pararse, pues va a ser en nuestra carpeta de Django, ¿cierto? Y vamos a decirle que el archivo que vamos a crear ahorita, que se llama requirements.txt, que lo copie y lo ponga dentro de la carpeta, ¿sí? Le decimos también que queremos que pues, ese archivo, ¿cierto?, lo instale. Como haríamos con, por ejemplo, usando virtual env, ¿cierto? Le diríamos que instale todo lo que hay en los requerimientos, pues que son aquellas librerías que nosotros necesitamos para trabajar. Igualmente de esta manera en Docker. Y por último, pues le decimos que copie todo lo que hay en ese directorio en donde está parado, en donde está este archivo de Docker, que lo copie dentro de la carpeta de web app, porque pues necesitamos que nuestro proyecto de Django pues obviamente esté ahí adentro para que se pueda ejecutar, si no él no va a tener nada que ejecutar. Con esto ya estaría listo el archivo de Dockerfile y seguimos con el de requirements.txt. Esto que estoy haciendo está basado en la documentación de Docker. Si ustedes ven en el blog, en mi blog, en el tutorial, ahí está el enlace para donde está esta documentación. Entonces, lo que estamos haciendo es basándonos en la documentación, que es algo súper simple, súper básico, muy sencillo, como para que apenas tengamos una noción de cómo usar Django en Docker, pero no nos da como lo que necesitamos en este momento. Entonces, me estoy basando en esa documentación y luego vamos a irlo cambiando según las necesidades que tenemos. Entonces, como les decía, pues sigue el archivo de requirements.txt. Requirements.txt. ¿Sí? Y aquí le vamos a decir que queremos instalar Django. Esta es la última versión al momento de hacer este tutorial. Puede cambiar para cuando lo estén haciendo, pero pues recuerden simplemente es versionarlo. Entonces, Django y la librería de Psycho, que lo que hace es conectar Python con Postgres, así que la base de datos que vamos a usar. Listo, con esto ya tenemos prácticamente la mitad y ahora necesitamos crear el archivo de el Docker Compose, que lo que hace es crear diferentes contenedores, saber cómo crearlos, saber cómo están conectados el uno con el otro, para que nosotros no tengamos que hacer todo eso a mano, sino simplemente lee ese archivo y ya sabe cómo tiene que crear cada contenedor, cómo se conectan, cuáles son los puertos que queremos exponer,
cuáles son los volúmenes de disco que vamos a usar, cuáles son las redes que queremos usar por debajo. Entonces todo eso se configura en este archivo de Docker Compose. Entonces lo vamos a llamar Docker Compose porque es el que él toma por defecto, así no nos toca pasarle ningún parámetro ni nada, con que lo llamemos así, él ya sabe, él va a buscar este nombre de archivo por defecto. Para esto vamos a usar la versión 2 de el Docker Compose, que tiene pues como esta estructura, ¿sí? Vamos a cambiarle aquí que el tab stop sea de 2. Listo. Entonces, le vamos a decir que queremos un contenedor que va a ser nuestra base de datos, la vamos a llamar DB, y que va a usar la imagen de Postgres que ya trae la imagen oficial, ¿sí? En este momento la última es la 9.5. Esta imagen oficial, si nosotros miramos en el Docker Hub, vamos a encontrar que en la imagen oficial, aquí como pueden ver, la imagen oficial de Postgres, tiene algunas variables de configuración, unas variables de entorno en realidad, aquí como pueden ver, con las cuales nosotros podemos configurar la base de datos en ese contenedor. Entonces tiene el password de la base de datos, el usuario de la base de datos, dónde se va a guardar, porque pues necesita algún lugar, algún archivo donde guardar la base de datos, cómo se va a llamar y bueno, si queremos algunos argumentos iniciales en la base de datos. Entonces vamos a usar estos variables de entorno para configurar nuestro contenedor, ¿sí? Entonces, environment, y aquí pasamos qué variables de entorno queremos. Entonces, Postgres DB, la podemos llamar por ejemplo MyDB, Postgres el user, cualquier nombre de usuario, el Postgres password, nuestro password secreto, y donde él va a guardar dentro del contenedor, en una carpeta dentro del contenedor, donde va a guardar o donde va a poner la base de datos. Entonces, como dice en la documentación, pues var lib postgres data y data. Listo. Ahí es donde va a guardar la base de datos. Y vamos a usar también otra característica de el Docker Compose, que es decirle que queremos que esa data persista aunque el contenedor sea destruido. Si nosotros no hacemos esto, si tumbamos ese contenedor o lo destruimos y necesitamos volverlo a recrear, pues entonces esa data que estaba ahí adentro se perdió completamente. Así como se destruye el contenedor, todo lo que está dentro del contenedor se pierde. Entonces, estos volúmenes persistentes lo que hace es hacer como un enlace en la máquina que está corriendo los contenedores con la carpeta que está dentro del contenedor. Entonces, todo lo que se guarde en esa carpeta se va a guardar en el archivo, en la máquina, para mantenerlo persistente. Entonces, no importa si el contenedor se pierde, cuando se vuelva a levantar, él copia todo lo que hay ahí a esa carpeta, ¿cierto? Entonces, vamos a llamar el nombre del volumen dbData, la data de nuestra base de datos, y la vamos a poner a apuntar a donde se guarda toda la base de datos de Docker en el contenedor. Y entonces tendríamos el otro servicio, que sería el servicio web, que sería lo de Django. Para Django, si no vamos a usar una imagen, sino vamos a usar el archivo
que creamos al principio, el Dockerfile, que es el que le dice cómo va a crear nuestra imagen y los contenedores. Y está pues dentro de la carpeta que nosotros creamos, ¿cierto? De web app. Vamos a decirle, este comando lo que hace es que cuando él termine de crear el contenedor, ¿qué es lo que va a ejecutar? ¿Qué es lo que va a lanzar? Entonces, pues en este caso, como es para desarrollo, le vamos a decir que lance el servidor de desarrollo, ¿cierto? En el puerto 8000. En un entorno de producción, por ejemplo, no sería con el Managed Run Server, sino sería algo como con Unicorn o WSGI o alguna cosa, algún servidor, ¿cierto? De estos, que es precisamente para producción. Esto solo se debe usar para desarrollo. Igualmente tiene unos volúmenes. En este caso, pues todo lo que esté dentro de web app lo vamos a cargar dentro de web app, ¿sí? En el contenedor. ¿Para qué hacemos esto? Para que cuando nosotros estemos trabajando en desarrollo, cualquier cambio que hagamos dentro del archivo se refleje dentro del contenedor. Entonces, si nosotros cambiamos un template o cambiamos una vista o cambiamos cualquier cosa, lo podemos ver reflejado en tiempo real en el navegador, ¿cierto? En el contenedor, y no tener que crear otra vez todo el contenedor para que se copien los archivos, sino que de una vez se haga esto. Vamos a decirle que vamos a habilitar de ese contenedor un puerto, que va a ser el puerto 8000, con el puerto 8000 de la máquina, ¿cierto? El primer 8000 habla del puerto de nuestra máquina donde están los contenedores, y el segundo puerto, el puerto del contenedor. Entonces, que vamos a enlazar el 8000 con el 8000. Así, cuando nosotros entremos al navegador en el puerto 8000, él va a buscar el puerto 8000 del contenedor, que es donde está nuestro proyecto de Django corriendo. Y le vamos a decir que este contenedor de Django pues depende de la base de datos, porque Django necesita una base de datos. Entonces, que depende del servicio o del contenedor llamado DB, ¿cierto? Entonces, hasta que no se lance y no se cree el contenedor de DB, no cree el de Django, porque si no va a fallar. Y por último, aquí abajo, esto es simplemente para crear external, para crear los volúmenes persistentes, ¿sí? Porque hay que decirle que lo vamos a crear ahorita por aparte. Entonces, con esto tenemos el archivo de Dockerfile, de Docker Compose ya listo, y tenemos el requirements.txt, tenemos el Dockerfile, y lo que tenemos que hacer es como lo normal que haríamos usando entornos virtuales, es crear el proyecto de Django, ¿cierto? Pero como lo estamos creando junto con Docker, entonces aquí no tengo Django en este momento, ¿cierto? No tengo cómo correr eso. Entonces hay que correrlo es sobre el contenedor de Docker, porque Docker sí ya tiene el requirements.txt, va a instalar Django, va a instalar Postgres y va a crear nuestro archivo, perdón, nuestro proyecto de Django, ¿cierto? Entonces seguimos con esto. Ok, aquí tengo que hacer un cambio, y es este Docker Compose debería ir afuera, ¿cierto? Afuera de web app, o sea, debería ir dentro de la raíz del proyecto, ¿cierto? De todo el proyecto. Entonces, aquí está. Y para crear el proyecto de Django, entonces le decimos que vamos a correr un contenedor que va a lanzar solamente el servicio web, que es el servicio, como llamamos el servicio de Django,
y que va a lanzar este comando, que es el comando que según la documentación de Django, pues nosotros tenemos que correr para crear un nuevo proyecto de Django. Lo vamos a llamar Django Environments y que lo cree dentro de la carpeta de web app, ¿cierto? Para que no lo ponga ahí en cualquier parte, sino en la carpeta que nosotros designamos específicamente para el proyecto de Django. Entonces, ahí va a tomar un momentico mientras él descarga la imagen de Python 3.5, descarga la imagen de Postgres y crea todo lo que nosotros le dijimos que cree y corre el último comando. Entonces vamos a dejarlo ahí y mientras, no sé, les pongo música o algo. Ok, entonces como ven, tenemos al principio que él crea como va a ser toda la imagen, ¿cierto? Entonces dice Building Web, que es nuestra imagen en este caso, y cada uno de los pasos o capas, layers, que él tiene que ir creando, ¿cierto? Todas las instrucciones que nosotros le dimos en el Dockerfile, él las va ejecutando ahí una por una. En el séptimo vemos cómo crea, o más bien instala Django, instala Psycho, ¿cierto? Que son las librerías de requirements txt que nosotros le dijimos y al final ejecuta lo que nosotros pedimos. Entonces, si vemos, por ejemplo, la carpeta de web app y ls, entonces ahí tenemos Django Environments, que es la carpeta que ven ahí ustedes en azulito, que es la carpeta de Django como tal, ¿cierto? Y tenemos el manage.py, que pues tanto lo usamos nosotros en Django. Lo siguiente y por último, para tener, digamos, un Django súper básico en Docker, sería conectar la base de datos, ¿cierto? Conectar la base de datos de nuestro proyecto con el contenedor de base de datos que estamos manejando. Entonces, para eso vamos a modificar el archivo de settings. Bueno, buscamos aquí, database, y aquí está. Entonces, el engine sería Postgres, el nombre, sería, por ejemplo, démosle los mismos nombres que usamos para las variables de entorno en el archivo de Docker Compose para el contenedor de Postgres, pues tiene que ir aquí, porque si le damos otro nombre diferente a la base de datos, pues no la va a encontrar, ¿no? Esto es algo ya como muy obvio del trabajo en Django, ¿cierto? El nombre sería el mismo, el password también, password y el secret, ¿cierto? El host, que es dónde es que está la base de datos. Normalmente cuando trabajamos en desarrollo, pues ahí colocamos localhost o 127.0.0.1, ¿cierto? En este caso es el nombre del contenedor de la base de datos, que sería db. Y el puerto, pues como no estamos cambiando de puerto ni nada, sería el puerto por defecto, que en Postgres es 5432, ¿cierto? Listo, guardamos, salimos y con esto deberíamos tener funcionando un proyecto de Django. Ok, cuando corro, trato de levantar los contenedores, da un error. Porque nosotros en el Docker Compose declaramos un db data externo,
que es la data persistente o los archivos persistentes, el volumen persistente que nosotros queremos tener, pero no lo hemos creado en ninguna parte. Entonces aquí el mismo Docker nos dice cómo debemos crearlo. En este pedacito nos dice exactamente qué es lo que debemos escribir. Entonces pues solamente copiar, pegar y con eso ya crearía el volumen. Si volvemos a levantar, pues aquí la primera vez va a tomar un poquito de tiempo a Postgres, ¿cierto? Configurar toda la base de datos, crearla con los datos que nosotros le pusimos. Entonces es posible que web, como ven, no lo encuentra, ¿cierto? Porque se levantaron las dos al tiempo. Bueno, se levantó primero, apenas creó la base de datos, el contenedor. Django se creó el otro contenedor, pero la base de datos no estaba lista. Para eso ahí en la documentación de Docker hay algunos scripts, algunos ejemplos, ayudas para nosotros esperar hasta que no solamente se cree el contenedor de la base de datos, sino que esté listo, que esté escuchando, que ya esté preparado, que esté todo bien. Pero pues en este momento sería salirnos un poquito del tema, entonces no lo quiero hacer. Lo único que voy a hacer es simplemente volver a levantar ambos y con eso pues debería servir. Vamos a bajarlo, a destruir los contenedores y a volverlos a crear, ¿sí? Esto ahí. Volvemos a crear. Con eso ya, ahí vemos que al parecer está todo bien. Vamos al localhost, puerto 8000 y ahí vemos que está funcionando Django, ¿cierto? Hasta ahí todo normal, muy parecido a lo que haríamos para empezar un proyecto de Django. En este momento está totalmente en blanco, súper básico, y hasta aquí llega el tutorial de la documentación de Docker. Si nosotros vamos aquí a la documentación y buscamos en la sección de Docker Compose, por acá está un Quick Start de Compose con Django. Y aquí está todo lo que hemos hecho hasta este momento: el Dockerfile, el Requirements, el Compose, crear el proyecto, ¿cierto? Conectar a la base de datos y por último levantar, y hasta aquí vamos, ¿cierto? Hasta ahí cumplimos con todo el tutorial. Ahora sí, entonces vamos a hacer lo que nos interesa, que es las buenas prácticas según el libro de Two Scoops of Django. Bueno, según el libro, lo primero que debemos hacer para tener diferentes entornos es, dentro del proyecto de Django, nosotros tener una carpeta llamada Settings, en el cual vamos a tener las diferentes configuraciones dependiendo de cada entorno. Entonces tendríamos un archivo base, que es, digamos, las cosas comunes, la configuración común a todos los que van a heredar de ahí de base, y cada uno de los demás archivos pues sería un entorno. Entonces un archivo para el entorno de desarrollo, un archivo para el entorno de producción, un archivo para las pruebas, un archivo para staging, ¿cierto? Y los diferentes entornos que así vamos necesitando. Entonces, para crear esto, pues la idea detrás de todo esto es que, por ejemplo, en la parte de desarrollo, en el entorno de desarrollo, nosotros podemos tener muchas librerías que solamente se aplican a desarrollo, pero no las necesitamos en producción. Por ejemplo, el Django Debug Toolbar o Django Extensions, que son cosas que nosotros usamos para desarrollo, para ver cómo están las consultas, qué consultas se está repitiendo, qué tan rápidas están nuestras consultas, ayudarnos en la consola, en el shell de Django, para, bueno, todo el manejo que nosotros le hacemos al proyecto, pero eso no lo necesitamos en producción. Entonces esas cosas deberían ir
solamente en el entorno de desarrollo y no en el de producción o en el de testing. Por ejemplo, en el de testing queremos quitar algunas cosas que hace Django al cifrar los passwords para que sea mucho más rápido los testing. No nos interesa en el entorno de pruebas que tenga tanta configuración los passwords, tanta seguridad, porque simplemente la base de datos se crea y se destruye, entonces no va a pasar nada ahí, son datos efímeros. En staging también podemos querer algunas cosas, en desarrollo no queremos que nuestros estáticos se suban, por ejemplo si tenemos un servicio como S3, sino que estén en local, pero en producción sí nos interesa que los estáticos y el media estén en S3, entonces todas esas diferentes configuraciones deben ir en cada uno de los archivos de entorno, ¿cierto? Entonces voy a entrar a la carpeta de Django, ¿cierto? Y aquí es donde están los settings, entonces voy a crear una carpeta que se llame settings. Creamos. Y ahí adentro vamos a crear un archivo que se llama init.py, que lo que hace ese archivo es la inicialización de todo lo que se necesite, y cuando Python encuentra una carpeta que tiene ese archivo adentro, pues lo usa como un módulo, ¿cierto? Entonces lo podemos importar dentro de nuestro proyecto y nos ayuda mucho más. Si ustedes ven, de hecho aquí arriba, cuando crea todo el proyecto de Django, pues él inicialmente crea también ese archivo vacío. Y este archivo de settings que ya teníamos, que estuvimos configurando, lo vamos a mover dentro de la carpeta de settings, pero con otro nombre. Le vamos a poner base, ¿sí? Entonces, ahí dentro de base vamos a instalar pues las cosas, solamente los comunes, vamos a configurar solamente las cosas comunes para nuestro proyecto. Y quiero crear otro archivo también en settings, entonces voy a entrar a la carpeta. Otro archivo que va a ser, que se va a llamar dev.py, ¿sí? Que este archivo va a ser la configuración de aquellas cosas que necesitamos solamente en el entorno de desarrollo, de development. Listo, entonces aquí vamos a decirle que desde base va a importar todo lo que tiene en base, ¿cierto? Es como una herencia que va a ser este archivo de base y lo va a extender. Y vamos a extender los install apps, y aquí vamos a poner Django extensions, ¿cierto? Que nos va a ayudar en cosas de la consola y del shell, y el debug toolbar, que nos ayuda muchísimo en consultas y en todo tipo de cosas que tiene que ver con Django y la base de datos, ¿cierto? Listo. Entonces con eso, como ven, en esta carpeta tenemos un archivo base y un archivo dev, que sería el archivo de desarrollo, ¿sí? Bueno, antes de continuar, el archivo base, si nosotros miramos acá, en la parte, por ejemplo, de la base de datos, vemos que aquí estamos colocando directamente cuál es el nombre de la base de datos, el usuario, el password, todo lo que necesitamos para conectar a la base de datos. Pero esto varía dependiendo de cada entorno. Por ejemplo, en nuestro entorno local lo podemos dejar así como está, no nos interesa como tener un password muy seguro porque son datos locales que no tienen pues como importancia, ¿cierto? Pero si estuviera, por ejemplo, en un entorno
de producción, pues si queremos un password lo más seguro posible para nuestra base de datos, un nombre de pronto que no sea tan fácil de deducir, ¿cierto? De adivinar. Entonces todas esas cosas cambian dependiendo de pues, el entorno. Ahora bien, para no copiar esta parte de la base de datos y ponerla una configuración en def, otra configuración en tal, otra configuración en tal, viendo que la estructura es la misma y es igual, pues entonces para eso nos apoyamos de las variables de entorno, ¿cierto? Que nos ayuda primero a que nuestros datos importantes como passwords, como API keys, como cosas de información sensible, no esté en los archivos que se van a subir a GitHub, que van a estar, ¿cierto?, versionados en un repositorio, eh, sino que van a estar ocultos de una manera segura, ¿cierto? De una manera pues correcta, que es una buena práctica también que nos habla el libro de Two Scoops. Entonces vamos a cambiar aquí, en vez de el nombre, voy a colocar que el nombre lo tome de una variable de entorno. Y la variable de entorno la voy a llamar tal cual como la llamé en el archivo de el Docker Compose. Vamos a ver si puedo aquí. Todavía no, ¿dónde estoy? Ok, uno más arriba. Docker Compose. ¿Listo? Entonces la idea es que este mismo nombre que tenemos acá sea estos mismos nombres que tenemos acá, para luego reusar esos nombres y no tengamos nombres diferentes y cómo era que se llamaba en Django, cómo es que se llama en la base de datos, sino que sea por facilidad del mismo. Entonces acá sería environ.get, el usuario es Postgres user, ¿cierto? Aquí va una coma, aquí va una coma. No, aquí. Ok, listo. Acá, environ sería Postgres password. Y esto sí sería igual, ¿cierto? Podríamos también poner el host como una variable de entorno para que sea más fácil. ¿Por qué? Porque en la parte local, por ejemplo, queremos que se conecte a una imagen, perdón, a un contenedor de Docker que sea DB, ¿cierto? En este caso. Pero, por ejemplo, en producción, pues queremos que se conecte, por ejemplo, si tenemos Amazon a un RDS, pues entonces le vamos a dar esa ruta, ¿cierto? O a un servidor remoto donde tengamos la base de datos en una parte diferente, en una instancia diferente o lo que sea. Entonces, es mucho mejor pasarle acá una variable de entorno, por ejemplo, que la llamamos dbHost, y aquí también una variable de entorno que la llamamos dbport, ¿sí? La cual le va a decir dónde está el host. Para nuestro caso local va a ser pues, local, y dónde está el puerto, cuál es el puerto, por si no queremos usar el puerto por defecto sin otro puerto, entonces lo cambiamos ahí. Le puse dbHost y no, por ejemplo, Postgres host, porque con MySQL me pasó un problema, y era que esa variable de MySQL host era una variable de entorno propio de la base de datos. Cuando la traté de cambiar, entonces obviamente me arrojó errores, me dio un montón de problemas y bueno, entonces coloco esta para que si Postgres llega a usar una variable de entorno que se llame Postgres host, pues entonces no vaya a tener errores en este caso, ¿cierto? Listo. Guardamos y cerramos todo. Ahí. Ahora lo que sigue es, como ya vimos que tenemos una estructura en settings, que la idea es una carpeta y adentro las diferentes configuraciones de entorno, pues también debe haber una carpeta de requirements
con las diferentes librerías que necesitamos para los diferentes entornos. Yo les daba el ejemplo de Django Debug Toolbar y de Django Extensions, que son dos librerías que en lo personal uso mucho cuando estoy desarrollando, pero no se necesita en ninguna otra parte. Entonces, como estoy desarrollando, las necesito en el entorno de desarrollo que se me instalen en el local, pero en producción no necesito que se instale. Si lo dejo todo en un solo archivo de requirements, esas dos librerías se van a instalar en producción sin ninguna necesidad y sin ninguna utilidad. Simplemente ahí ocupar espacio, a ocupar internet cuando las esté descargando, las esté instalando, tiempo al configurar, bueno, un montón de cosas que son inútiles y que no necesitamos en este momento. Entonces, la idea también con los requirements es dividirlos en los diferentes entornos, también por carpetas y por cosas, por archivos diferentes de cada entorno. Entonces, dentro de la carpeta de web app, aquí afuera, ¿cierto? Que es como la raíz del proyecto de Django, vamos a crear una carpeta llamada requirements y vamos a hacer lo mismo que hicimos con settings. Vamos a decir que el archivo de requirements.txt va a estar dentro de la carpeta de requirements y se va a llamar base.txt. ¿Sí? Esa es la base, o sea, son las librerías comunes que nosotros necesitamos. Por ejemplo, la librería de Django, no importa el entorno, no importa si es desarrollo, pruebas, producción o lo que sea, siempre vamos a necesitar la librería de Django. Entonces, esta es común a todos los entornos, por eso la vamos a dejar ahí en base txt. Y las demás que vamos necesitando, pues entonces las vamos creando. Como por ejemplo, voy a crear entonces el archivo dev.txt, ¿cierto? Haciendo la analogía con los settings. Y aquí dentro, entonces le digo "-r base.txt", que esta línea lo que hace es como heredar de base, todas aquellas librerías y las instala. Entonces, esa primera línea lo que hace es instalar, en este caso, Django, y luego Psycho, y después las que necesitemos. Entonces, por poner un par de ejemplos, que son los que hemos venido hablando, vamos a decir que instale el Django Debug Toolbar y Django Extensions con sus versiones. ¿Cierto? Y con eso, entonces, aquí adentro, pues también tenemos la misma estructura, ¿no? De una base o algo muy común y solamente un entorno de desarrollo, en este caso, que es dev, ¿sí? Bueno, ahora devolvámonos un poco a, ok, en web app, en el Dockerfile, aquí nosotros le estamos diciendo qué archivo de requirements queremos instalar, ¿cierto? ¿Cuál es el archivo de nuestras librerías que necesitamos instalar? Entonces aquí primero lo copiamos adentro de la imagen para que en el contenedor cuando se cree esté ese archivo. Si no lo copiamos no va a existir. Y luego le decimos entonces que instale todo lo que está dentro de ese archivo, ¿cierto? Pero pues como vemos tenemos o vamos a tener diferentes archivos de diferentes entornos. Entonces, en vez de tener varios Dockerfile que podemos tener diferentes Dockerfile y decirle simplemente en un compose queremos que uses este Dockerfile que es el de producción, en este otro compose no, tú usa el de desarrollo. Entonces, en vez de tenerlo varias veces repetido, que me parece pues, algo complicado luego para trabajar, seguirle como el ritmo, si hay un error no sabemos bien en cuál de los Dockerfiles está, es un poquito más complicado. Entonces lo que vamos a hacer es usar este mismo Dockerfile, pero vamos a usar variables de entorno, que son prácticamente nuestro comodín para todo. Entonces aquí yo le voy a decir que voy a esperar una variable de entorno que se llame Django Env, ¿cierto? El Django Environment.
A diferencia de estos de acá, que son environments, en la línea 3 yo estoy esperando una variable de entorno. En la línea 5 y 6 yo las estoy declarando. Ahí no estoy esperando, no espero pasarle ningún dato ni que me llegue ningún dato, sino las estoy declarando ahí dentro. Pero en la línea 3 sí estoy esperando que me llegue esa variable, ¿cierto? Listo, entonces tenemos esto acá. Como creamos un archivo de base, pues necesitamos también copiarlo, porque si no, cuando él vaya a tratar de instalar los de dev, pues va a decir, hey, no encuentro ninguna base. Entonces vamos a copiar, porque está dentro de la carpeta, ¿cierto? Txt a la carpeta, el directorio de Django dentro del contenedor. Y acá, entonces, en vez de poner dev txt, ¿cierto? Voy a usar es la variable de entorno que le voy a pasar. Entonces, si yo la variable de entorno le paso dev, entonces va a instalar dev txt. Si le paso production, pues va a instalar production txt. Testing, testing txt y así sucesivamente. Listo. Y acá entonces también lo mismo que instale es lo que le paso de variable de entorno, ¿sí? Y con eso tendríamos hasta ahí todo lo que es la parte del Dockerfile. Bueno, ya acercándonos a la recta final del tutorial, hemos visto que tenemos una carpeta de settings con diferentes archivos de configuración dependiendo del entorno. Tenemos una carpeta de requirements con diferentes archivos de configuración dependiendo del entorno. Pues vamos a aplicar esas mismas buenas prácticas también para Docker. La idea es entonces tener diferentes archivos de configuración del Docker Compose para diferente entorno, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esto? Pues la idea es que, por ejemplo, nosotros queremos en local que nuestro archivo el contenedor, perdón, de Django en desarrollo, pues tenga habilitado el puerto 8000 para nosotros conectarnos directamente ahí, ver qué está pasando, todo lo que necesitamos hacer, que tenga pues estas diferentes variables de entorno, ¿cierto? Que se conecte a tal base de datos que también está en local y bueno, cosas así. A diferencia de, por ejemplo, en producción no nos interesaría que nosotros habilitar el puerto 8000 al público, ¿cierto? Sino que esté, por ejemplo, encima de eso un Nginx en el puerto 80 y Nginx sería el que se encargaría de enrutar las cosas que se deben enrutar al puerto 8000, pero ese puerto estaría privado. Entonces, eso lo hacemos con el Docker Compose y con diferentes Docker Compose, porque si lo hacemos en uno solo va a ser muy difícil decirle en unas partes habilite el puerto 8000, pero en otras no. Entonces, esas mismas buenas prácticas las vamos a usar teniendo diferentes archivos. Entonces, para eso voy a crear un archivo que se llame base, ¿cierto? Que ahí va a ir lo mismo, la misma estructura y la misma idea detrás, las cosas comunes que nosotros vamos a necesitar y después heredamos en los diferentes entornos de este archivo. Entonces, lo mismo, versión 2, bueno, ya me suelte la 3. Servicios, ¿cierto? Permítame aquí. Ya. Listo. Entonces, servicios sería, perdón, TV. Y aquí, lo mismo, Postgres 9.5. Voy a usar un mfile que ese archivo lo único que tiene es por dentro las cosas que nosotros necesitamos pasarle a
como variables de entorno a los contenedores. Entonces, adentro de ese punto env, lo que va a tener son, por ejemplo, estas cosas, más lo que le agregamos de dbHost, lo que le agregamos de dbPort y, por ejemplo, podríamos agregar el secret key de Django, que también es una buena práctica no dejarlo en el archivo de settings, porque es data sensible. Con eso es que Django cifra un montón de cosas en nuestro proyecto. Entonces, bueno, sacarlo de ahí, ponerlo en una variable de entorno. Y eso es lo que va a ir dentro de este archivo de environments, ¿no? De variables de entorno. Y lo empiezo con un punto para que sea un archivo oculto dentro de los sistemas Unix y dentro de los sistemas OS X, ¿cierto? Listo, entonces sigamos acá configurando este archivo. El volumen es lo mismo, dbData, var lib postgres data pgdata. Y el otro, que sería el web, que sería el build context web app. ¿Por qué le pasó así y no como lo teníamos acá? Porque cuando vaya a heredar, por ejemplo, en el archivo de desarrollo, necesito tener esta estructura porque voy a pasarle otros parámetros al build. No solamente el contexto, como lo teníamos en esta parte izquierda del Docker Compose, sino voy a pasarle también los argumentos que hicimos en el Dockerfile. Ya veremos eso un poquito más adelante, pero entonces para que me entiendan por qué lo estoy haciendo así. Y el endfile va a ser el mismo. Recuerdan que en los settings yo le puse el mismo nombre de estas variables de entorno, se las coloqué igualitas en los settings, ¿cierto? Entonces, pensando en esto, en el que yo solamente tengo un solo archivo con todas esas variables, con esa configuración, sin necesidad de tener dos archivos o pasársela esto mismo tanto arriba como abajo en los dos contenedores, sino un solo archivo y de ese archivo él lee todo lo que necesita leer. Listo. Aquí estaría el archivo de base. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es algunas secciones como las secciones de volúmenes, ¿cierto? Esta de aquí. Esas hay que nosotros definirlas en el último archivo que tengamos. O sea, en el último que herede se definen, no en el base. No lo vamos a definir en esta parte de base, sino hay que definirlas en el archivo. O sea, por ejemplo, estos volúmenes hay que definirlo acá. ¿De quién depende? Hay que decírselo, es en el archivo de entorno o en el archivo de configuración dependiendo del entorno, es donde vamos a colocar de quién depende y cuáles son los volúmenes que se necesitan tener. Listo, entonces vamos a cambiar este archivo de Docker Compose, que va a ser nuestro archivo, por decirlo así, dev.yml, ¿cierto? Pero le voy a dejar el mismo nombre por lo que les decía al principio, que es como Docker espera que se llame, y así no me toca pasarle otro parámetro extra diciéndole cuál es el nombre del archivo, sino con esto él ya lo tomaría por defecto. Y entonces este sería como nuestro archivo de configuración de Docker para el entorno de desarrollo. Entonces vamos a irlo cambiando un poco. Entonces, vamos a borrar esto. Ok, y vamos aquí a decirle que extend de el archivo base, ¿cierto? Y el servicio que extiende es db, ¿sí? O sea, le estamos diciendo que este contenedor extiende de este servicio en este archivo que tenemos acá. Y
Lo mismo sería para web, ¿sí? Entonces vamos a borrar todo para que veamos con claridad qué es lo que estamos haciendo. Entonces lo mismo, extiende del archivo base. Aquí le decimos el archivo porque también podíamos extenderlo de un segundo archivo, como si tuviéramos una tercera herencia o un tercer nivel en herencia. Extiende del servicio y aquí viene lo que les hablaba del build. Entonces, recuerdan que en el Docker Compose, perdón, en el Dockerfile, él espera una variable de entorno que llamamos Django env. Entonces, aquí es donde yo le voy a pasar qué variable, cuál es más bien el valor de esa variable de entorno. Entonces, le digo que va a ser dev, ¿cierto? Para que instale dev.txt y también para que tome, en este caso ya lo veremos, los settings de dev, ¿cierto? Y no otros. Listo. Acá el comando, pues ese no lo hereda porque es diferente para cada uno. O pueden tener en el de base, por ejemplo, que lance unicorn, pero en el de dev que lance es el servidor de Django. Y ahí depende como quieran. Los volúmenes. En este caso, pues como es desarrollo, pues entonces lo que ya habíamos hablado. Igual los puertos. Sería habilitar el puerto 8000. Esto es algo que, por ejemplo, obviaríamos en la parte de producción y que depende, como ya habíamos dicho, que depende de el contenedor de la base de datos. Esto te queda tal cual como está. Guardamos todo y cerramos todo y listo. Entonces, hasta ahí ya tendríamos gran parte de todo este tutorial y solamente quedaría faltando lo que es la parte de crear el archivo .env, que es el que tiene todas las variables de entorno, porque si no, él no va a saber cómo conectarse a la base de datos, no va a saber dónde está la base de datos, bueno, y varias cosas ahí, ¿cierto? No va a saber, por ejemplo, cuáles son los settings, ya vamos a ver entonces cuando creemos este archivo, qué es lo que va todo ahí. Vamos a crear el archivo .env, lo voy a crear obviamente aquí en la raíz donde están los compose, para que él lo tome de ahí. Entonces, con Vim, creo este archivo. Entonces aquí le digo que, por ejemplo, PostgresDB va a ser, por ejemplo, MyDB. Postgres user, hemos llamado example, el password de la base de datos lo habíamos llamado secret, donde está, donde se va a guardar, cierto, la data de la base de datos, valid, y aquí vamos a agregar cuál setting de Django es que Django va a tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente pues nosotros nos interesa que Django tome ciertos settings. Si estamos en local pues tome los de desarrollo, si estamos en producción pues que tome los de producción y así, dependiendo de qué entorno. Entonces, si nosotros por ejemplo miramos el manage.py o miramos el archivo de WSGI que trae Django, nos vamos a fijar en algo. A ver, lo voy a abrir aquí. Fíjense que él aquí toma una variable de entorno que se llama Django Settings Module. Entonces, dependiendo de lo que nosotros le pasemos en esa variable de entorno,
pues son los settings que él va a usar, ¿cierto? Entonces, pues apoyándonos en variables de entorno, pues vamos a pasárselas acá. Entonces, Django settings module, ¿cierto? Y aquí entonces le decimos que Django environments.settings.def, ¿cierto? Que es prácticamente la ruta donde está el archivo def y pues el archivo def sin el py, ¿cierto? Que entonces él sabe, bueno, entonces yo tengo que tomar el archivo def y esa va a ser la configuración con la que voy a trabajar. Obviamente este archivo .env que estamos creando, pues es un archivo que obviamente no va a estar en el repositorio, o sea, no lo podemos versionar, no podemos agregarlo a GitHub, no lo podemos meter dentro de todo el código, porque son data que no nos interesa que estén arriba en un servidor o que estén públicos o que lo que sea, ¿cierto? Porque es algo sensible. Entonces, este archivo .env es el único que no vamos a agregar a GitHub y es el que va a cambiar también dependiendo del entorno. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí en el local, pues pongo que la base de datos se llama MyDB, que el usuario se llama example, que el password se llama secret, ¿cierto? Pero cuando esté en el servidor, en producción, tengo que crear un archivo .env con estas mismas variables de entorno, pero con los datos ya digamos reales, ¿cierto? Con datos con una seguridad, un password bien seguro, con un buen nombre de usuario, nombre de base de datos, ¿cierto? Que el Django Settings Module pues no va a ser .dev, sino va a ser por ejemplo .production o como llamen su archivo de settings de producción, ¿cierto? Entonces este es el que más va a cambiar dependiendo del entorno. Ok, DB host, dijimos que es DB, ¿cierto? En este caso pues del local, y el puerto, pues el puerto por defecto, 5432, ¿sí? Listo, como ven entonces aquí tenemos nuestro archivo de environments, ¿cierto? Todas las variables de entorno, el base, este sería nuestro archivo, digamos, de desarrollo, ¿cierto? Y bueno, y toda la carpeta que iría dentro de lo de Django. Para probar, pues tendríamos que volver a crear la imagen, ¿cierto? Porque la imagen que ya teníamos para el contenedor de Django, pues está con los datos antiguos que creamos al principio, que es requirement.txt. Entonces, pues no lo va a encontrar, ya ese archivo ya no existe y tampoco está en esa ruta. Entonces hay que volver a crear la imagen. Para eso hacemos build de web. Entonces, como ven, aquí él toma la variable de entorno, ¿cierto? Por acá debe estar la parte de base, aquí agrega base, aquí agrega requirements dependiendo del entorno. Y pues como le pasamos def, ¿cierto? ¿Se acuerdan en el archivo env, el archivo de variables de entorno? Pues entonces está Django y Psycho que están en base y está el debug toolbar y Django extensions, ¿cierto? Y bueno, y todas las dependencias que cada uno de estos necesita. Termina, listo, ya ahí lo creo. Entonces, solamente sería probar que todo esté correctamente y terminaríamos por hoy. Bueno, entonces para probar, creo que todo está abajo. No, ok, bajemos mejor y volvemos a subir. Miremos cómo están. Parece que ya está bien. Miremos el logs. Listo. Miren una cosa aquí. Mire que Django dice qué settings está usando, ¿cierto? En este caso está usando Django environment settings.dev, ¿sí? Este
está usando nuestro archivo de configuración .dev. ¿Sí? Ahora, miramos acá, listo, ahí está, ¿cierto? Ahí está nuestro Django, mire que aquí está todas las URLs de Django Debug Toolbars, y bueno, que está funcionando. Obviamente no tenemos nada en la raíz, entonces pues nos dice que no encuentra. Eh, y con eso tendríamos lo que es un ambiente o un entorno de desarrollo usando buenas prácticas del libro, tanto para Django como para Docker. Y pues por último, comentarles algo. Por ejemplo, digamos que queremos tener un archivo de producción, ¿cierto? Entonces, creamos nuestro archivo de producción, tanto de requirements como de settings de Django, como el .yml de Docker Compose. Lo creamos. Entonces, ¿cómo decimos yo quiero usar el de producción y no quiero usar el de desarrollo? Pues entonces, cuando vayamos a usar el de producción, nosotros le pasamos "-f", diciéndole cuál es el archivo de configuración que va a usar. Y por ejemplo, que sea algo como producción, YML, y aquí up "-d". ¿Sí? Y con eso entonces, sobre este archivo hacemos ps, o hacemos run, o hacemos logs, o hacemos lo que necesitamos hacer, build, dependiendo de todo lo que tengamos que hacer con la configuración que esté en el archivo de producción o en el archivo de testing, staging, lo que nosotros tengamos que hacer. Si este archivo de desarrollo no se llamase Docker Compose, entonces tendríamos que pasar algo como Docker Compose -f dev YML, ¿sí? Pero entonces, por eso yo les decía que dejaba el mismo nombre, porque él toma por defecto ese nombre. Entonces, así me evito tener que pasar dos, por lo menos un argumento más, y con solamente esto, pues él ya sabe que es este archivo de aquí, ¿sí? Que en este caso es desarrollo, que es donde más voy a estar trabajando, moviendo, subiendo, bajando y de todo, ¿cierto? Bueno, espero que les haya gustado, que hayan entendido a cabalidad todo. Recuerden, cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en decirme. Y todo el tutorial escrito de lo que estuvimos trabajando aquí va a estar en el blog. En la descripción del video va a estar pues el link al blog por si quieren leerlo con más calma, copiar, pegar para lo que necesiten. Igualmente al final del tutorial está el enlace a GitHub, donde va a estar todo lo que el código que trabajamos hoy, por si lo quieren clonar y pues jugar con él o mirar ya con más calma pues cómo se hizo todo, ¿no? Espero que les haya gustado y bueno, hasta una próxima. Si te gusta este video, recuerda decirlo de alguna forma. Puedes suscribirte al canal, puedes darle like al video, puedes enviar un tweet, enviar un Bitcoin, enviar un fax, un mensaje en el cielo, señales de humo.